Bienvenidos al tutorial Descriptivos para variables numéricas, específicamente las medidas de resumen que podemos incluir dentro de estas variables cuantitativas. Los contenidos del tutorial son las variables numéricas como tal, la estructura de una matriz de datos o bases de datos para el análisis descriptivo, el cálculo de medidas de resumen para descripción de esas variables numéricas, la visualización en documento científico. Primeramente, uno de los elementos más básicos que debemos de revisar a la hora que tengamos nuestra matriz de datos y querramos hacer análisis descriptivo es visualizar específicamente cuáles son las variables numéricas que nuestra matriz de datos o nuestra base de datos tiene. En este sentido, las bases de datos o las matrices de datos encontraremos para algunas, como en el caso de SPSS. Acá tenemos la tasa de filtración glomerular, los niveles de creatinina y el consumo de agua. Muy importante revisar siempre en un codebook, en un libro de código o en las etiquetas de valor a qué se refieren incluso la etiqueta específica y para las unidades de medida de estas variables. Por ejemplo, la tasa de filtración glomerular está acá como se mide, la creatinina también, por ejemplo, en miligramos sobre decilitros, el consumo de agua es diario en litros. A la hora de hacer interpretación se nos facilitará este elemento. Posteriormente, una vez que tengamos nuestros datos ya bastante identificados, estaremos yendo al botón analizar estadísticos descriptivos y tenemos varias opciones para obtener las medidas de resumen. Una de ellas es el botón frecuencias o el botón explorar. Entremos al botón explorar y encontraremos las variables específicamente que corresponden a números y que están en modo escala. Podremos pasar, por ejemplo, la variable de tasa de filtración glomerular y podremos también pasar si queremos creatinina. Podemos revisar qué estadísticos nos incorpora el software, ¿verdad? Que son estadísticos descriptivos para los intervalos también de confianza para el promedio o la media del 95%. Podemos colocar también acá estadísticos para no tener necesariamente gráficos y le damos a aceptar. El software abrirá una ventana de resultados donde podremos interpretar los datos que estamos obteniendo del software. Por ejemplo, el promedio para la tasa de filtración glomerular es de 64.79 para estos pacientes. El promedio de creatinina es de 1.7. Las medidas de resumen para su interpretación son elementos de suma importancia a la hora que se realiza estadística descriptiva desde las variables numéricas. Estas medidas son valores estadísticos que describen un conjunto de datos con un solo número representativo, dado que imagínense que tendríamos que revisar uno a uno los datos de todos estos pacientes. Entonces las medidas de resumen nos sirven para tener en pocos números elementos descriptivos y de resumen, por supuesto, para estas variables numéricas. Por tanto, se llaman así medidas de resumen porque permiten resumir la información en un único punto, mientras que las medidas de tendencia central, como son por ejemplo el promedio, la mediana, la moda, son medidas de resumen que nos dan el centro de los datos, nos condensan una gran cantidad o gran volumen de datos en un solo valor para comprender dónde está la tendencia o cuál es el valor central o cuál es la distribución, el corazón, ese punto más representativo de los datos, para dónde están agrupándose los datos con mayor frecuencia. Esto nos lo da, por ejemplo, el promedio. La mediana nos la da también como medida de tendencia central, pero es la mitad básicamente de una serie de datos, representa el mismo percentil 50, es decir, donde deja un número del centro, el 50% de los datos a la izquierda y el 50% de datos hacia la derecha. Entre otras medidas de resumen también tenemos las medidas de dispersión,
como lo son por ejemplo el error estándar, como es por ejemplo la desviación estándar, que nos muestran la variabilidad que existen entre los datos o la dispersión que existen entre los datos entre sí. Otras medidas de posición, por ejemplo, son los cuartiles. Podremos también incorporar para otras pruebas estadísticas. En este sentido, se puede interpretar como que el promedio para el caso de la creatinina es de 1.71. También este botón nos permitirá, o menú nos permitirá reconocer cuál es nuestro intervalo de confianza al 95%. Por ejemplo, el valor promedio de creatinina en la población se ubica entre 1.47 y 1.94. Eso nos dice el 95% de confianza como intervalo. Nos da el número específico donde un parámetro poblacional se encuentra a partir de los datos de una muestra. Es muy importante entonces recalcar que el intervalo de confianza, el 95%, nos dará el valor en donde aproximadamente se encuentra un parámetro poblacional a partir de un estimador que es el promedio. Otra forma también de incorporar o de analizar los estadísticos descriptivos es a partir de frecuencias. Analizar estadísticos descriptivos frecuencia. Podremos, por ejemplo, el valor de creatinina pasarlo a la derecha, dar clic en estadísticos y podremos encontrar una variedad de botones que podemos seleccionar a cuál es el que queremos: media, mediana o la moda, por ejemplo, la desviación estándar, el error estándar, entre otros. Damos continuar, aceptar y encontraremos los valores específicos contemplados acá, que esto es lo que nos interesa como medidas de resumen. Tenemos el promedio que 1.71, el error estándar 0.11, la desviación estándar de 1.30. Para llevarlo a nuestros artículos científicos, por ejemplo, la tasa de filtración glomerular o creatinina, podemos dar doble clic en cualquiera de las tablas y así como llevamos datos descriptivos desde variables categóricas, podemos llevar datos descriptivos de variables numéricas. Por ejemplo, doy clic y luego clic derecho en el promedio y lo puedo llevar a mi artículo científico para la tasa de filtración glomerular, porque la forma descriptiva de analizar estos datos desde variables numéricas es con el promedio y la desviación estándar. Probablemente también podremos hacerlo con medianas, con errores estándar para ver medidas de dispersión. Sin embargo, el autor o los autores del artículo tendrán y tomarán en cuenta los indicadores específicos que nos servirán para analizar estos datos. Por ejemplo, acá queremos hacerlo a partir de el promedio y la desviación estándar de la tasa de filtración glomerular. La podemos encontrar acá, 31.7762. Copiamos el número y lo traemos acá para completar nuestros datos descriptivos desde variables numéricas. Asimismo, la creatinina podemos borrar acá y traer 1.71, que es nuestro valor calculado para el promedio de la muestra, y la desviación estándar, que en este caso es 1.30. Esta es la forma de incorporar datos descriptivos desde variables numéricas para poder interpretar los resultados. Podemos borrar algunos decimales que no necesitemos. Y así, en nuestro artículo científico, en el acápite de resultados, o en nuestra tesis, o en las tablas de frecuencia que hayamos fijado, encontraremos nuestros resultados listos para poder redactar e interpretar adecuadamente estos indicadores.
Muchas gracias por su atención.